Bueno, muchachos, vamos a continuar con nuestra preparación para las pruebas IFES. Estamos revisando el taller correspondiente a las preguntas 2018. Trabajamos hasta la pregunta número 24. En este momento vamos a arrancar desde la pregunta número 25 hasta la 49. Entonces, me permiten un momento, les comparto mi pantalla para poder empezar a trabajar en conjunto esta parte. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar acá con nuestra parte. Y entonces damos inicio con la siguiente pregunta. El sistema de comunicaciones de un hotel utiliza los dígitos 2, 3, 4 y 5 para asignar un número de extensión telefónica de 4 dígitos diferentes a cada habitación. ¿Cuántas habitaciones del hotel pueden tener extensión telefónica? Y nos dan una serie de opciones. En este caso es importante mirar que nos están presentando los dígitos que vamos a emplear, que en realidad nos pudieron haber dicho 1, 7, 8, pero en este caso nos están diciendo son 2, 3 y 4. En total son 4 números. Y aparte nos están diciendo que deben ser, y para asignar esos números deben ser diferentes en cada habitación. Entonces, como me están hablando de que debo mirar cómo voy a trabajar con esos dígitos, es necesario tener una permutación de una cantidad en otra. Entonces, vamos a mirar cómo examinar eso. Entonces, tenemos en cuenta las permutaciones de R objetos tomados en N objetos y la expresamos de la manera n factorial sobre n menos r factorial, donde n es pues la cantidad de objetos que tenemos y r es la cantidad de objetos que vamos a tomar. Entonces sabemos que tenemos esos dígitos que serían 4 y vamos a tomar 4. Entonces, pero eso se va a anular todo. Veamos qué pasa y por la definición de factorial eso no ocurre. Entonces tenemos 4 factorial y en la parte del denominador tenemos 4 menos 4 factorial, que es 0 factorial. 0 factorial, recordemos que es 1 por la definición, listo, porque tenemos una cantidad ahí expresada, entonces colocamos 1 para representar esa unidad. 4 factorial es la multiplicación desde 1 hasta el 4 o del 4 hasta el 1, entonces tenemos 4 por 3 por 2 por 1, al hacer esa multiplicación y dividir entre 1 tenemos 24, por tanto es evidente que la respuesta correcta es 24. Luego tenemos la pregunta número 26 y dice: a continuación se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor del transporte intermunicipal en Colombia. Cuando nosotros tenemos una gráfica o una tabla, entonces nos vamos primero a la pregunta. Entonces dice la pregunta: según la información anterior, ¿es correcto afirmar que? Aquí no te están preguntando ningún procedimiento, ninguna operación, solo qué respuesta puedes obtener a partir de la información. Entonces miremos las preguntas. En todas nos relacionan siempre automóviles, camionetas, camperos, buses, microbuses, busetas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entender que un diagrama de torta vamos a arrancar a leerlo en el sentido de las manecillas del reloj. Como nuestras indicaciones arrancan con buseta, entonces identifiquemos busetas con el 18% y así sucesivamente en este sentido. Entonces, ¿qué es lo más importante? Como nos están hablando de la mayor parte de la mitad del parque, entonces vamos a mirar cómo están los porcentajes allí. Entonces vamos a examinar, acá lo sacamos para verlo de una manera más clara porque a veces esos diagramas nos pueden confundir un poco. Entonces tenemos en busetas 18, automóviles 18%, camionetas 9%, camperos 7%, bus escalera 1%, bus 24%, microbús 23%. Ahora, como en la primera y en la segunda pregunta nos hablan de automóviles, camionetas y camperos, vamos a ver cuánto porcentaje tenemos entre ellas. Entonces, total tenemos 18 automóviles, 9 camionetas, 7 camperos. Ya sabemos que esos datos los sacamos del gráfico de barras. Y en total, al sumar, tenemos 34%. Y eso ni es la mayor parte del parque automotor, ni es la mitad, porque la mitad sería el 50%. Por tanto, A y B estarían descartadas. Ahora si nos vamos a examinar la opción C y la opción D, que nos habla de buses, microbuses y busetas, vamos a hacer el conteo. Entonces tenemos buses 24, microbuses 23 y las busetas 18. Cuando hacemos esa suma tenemos un 65%. El 65% sabemos que es más de la mitad, entonces vamos a examinar. La C dice la mayor parte del parque automotor son esos que acabamos de mostrar,
o en D dice la mitad del parque automotor corresponde a esa cantidad. Como vimos que el 65 es más de la mitad, por tanto la respuesta correcta para nosotros es C. Pregunta número 27, corrección. Una prueba atlética tiene un récord mundial de 10,49 segundos y un récord olímpico de 10,50 segundos. Es posible que un atleta registre un tiempo en el mismo tipo de prueba que rompa el récord olímpico, pero no el mundial. Entonces, examinemos esa pregunta porque es bastante sencilla y no necesita ni operaciones ni mucho análisis. Entonces, nosotros miremos, el récord mundial está en 10,49 y el récord olímpico está en 10,50. Puede existir otra marca, si nosotros empezamos a mirar las preguntas, puede existir una marca de 10,497 y ella estaría en el centro de esto. ¿Por qué? Porque no está rompiendo el récord mundial, pero sí está rompiendo el récord olímpico. Entonces, en este caso, entonces ahí podemos tener la confusión de que cómo así que no rompe y sí rompe el récord olímpico. Entonces, tengamos en cuenta de que cómo nos afecta esos registros. Entonces, en las opciones tenemos sí y no. Cuando nosotros nos damos cuenta de que sí puede pasar porque puede haber un dato en el centro, tenemos que mirar cuál de las dos nos argumenta mejor. Entonces, nosotros decimos en B, sí, porque puede registrar un tiempo menor que 4 días y marcaría un nuevo récord. Pero esa respuesta, aunque no es del todo correcta, está como incompleta, como vacía. Entonces, la que más nos complementa la pregunta, la respuesta a la pregunta es la opción A. Por tanto, nosotros tenemos que sí, porque puede registrar, por ejemplo, un tiempo de 10,497, que fue el que tomamos en la situación, que está entre los dos tiempos récord. La pregunta número 28 dice, en una institución educativa hay 2 cursos en grado 11º. El número de hombres y de mujeres de cada curso se relaciona en la tabla. Entonces, mire, bueno, acá no leímos primero la tabla, no leímos la pregunta, sino que íbamos en el orden, no hay problema. Entonces, vámonos a la pregunta. La probabilidad de escoger un estudiante de grado 11º de esta institución que sea mujer es de 3/5. Este valor corresponde a la razón entre el número total de mujeres y, ya nos están diciendo que corresponde al número total de mujeres, pero profesora, el número total de mujeres dice que es 45, entonces miremos rápidamente, como acá nos están diciendo que es una razón, entonces acá arriba este 3 está indicándome que hay una relación entre el número total de mujeres, pero el denominador 5, ¿qué me estará indicando? Entonces nosotros, para poder hacer ese análisis, podemos decir 45, empezamos a mirar qué números los dividen, ¿cierto? Y como tenemos el 3/5, nosotros nos damos cuenta que por lo menos el 45 es divisible entre 5, también podemos dividirlo entre 3, entonces nosotros podemos hacer esa simplificación y nos vamos a dar cuenta que teniendo en cuenta la definición de probabilidad que me dice los casos probables y los casos posibles. Entonces, nosotros ¿qué tenemos? Que como necesito sacar una razón entre el número total de mujeres y cuáles son todos los casos posibles de toda la cantidad de personas que hay en la institución. Entonces, como hay hombres y mujeres, tiene que ser entre el total. Y cuando nosotros miramos en el total de los cursos, entonces nosotros nos vamos a examinar nuestra respuesta. Entonces decimos, mitad no tienen. Entonces podemos empezar a sacar tercera y ahí nos vamos a dar cuenta que al simplificar estos dos daticos que nosotros tenemos, nos va a dar la respuesta 3/5. Ahora bien, tenemos número total en todas partes, pero hace referencia al total de qué. Entonces, mire que nos dice total de mujeres, total de hombres, total de estudiantes, total de hombres. En este caso es el total de estudiantes por lo que acabamos de ver. Por tanto, la respuesta correcta es A. La pregunta número 29 dice, para fijar un aviso publicitario se ubica sobre un muro una escalera a 10 metros del suelo. Las figuras además muestran la situación y algunas de las medidas involucradas, y eso es importante. ¿Cuál es el coseno del ángulo θ que forma el suelo y la escalera? Lo más importante es que nosotros miremos cómo está representado. Creo que la figura número 2 nos regala una visión mucho más clara.
Y aquí nosotros podemos establecer las relaciones. ¿Qué necesitamos nosotros saber ahí? Conocer las razones trigonométricas y cómo se están vinculando entre ellas. Entonces, si nosotros tenemos que este es nuestro ángulo indicado, que es alfa, conocemos la hipotenusa porque es un ángulo recto. Conocemos la distancia que hay aquí entre el muro y donde está la parte inclinada de la escalera, y conocemos la altura que hay en el muro al tocar con la escalera, que está a 12 metros pues, del suelo, ¿cierto? A la altura donde está ella inclinada. Entonces, ahora vamos a mirar cómo está definido el coseno, porque es lo que me están preguntando. El coseno en un triángulo rectángulo nosotros lo definimos como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y qué es eso de cateto adyacente? El cateto que está que forma al ángulo que me están indicando, que obviamente no es la hipotenusa, que es la inclinación en ese triángulo. Entonces, claramente miramos, ubicamos a teta y nos damos cuenta que el 13 es la hipotenusa y que el 5 es el cateto adyacente. Como es en ese orden, cateto adyacente sobre hipotenusa, tenemos 5/13. Entonces, tenemos que el coseno sería nuestra respuesta C. 5/13. Y mire que es sencillo. Ahora nos vamos a la pregunta número 30. Dice, en la tabla se muestran las cartas que conforman una baraja de póker. Ahí observamos la tabla. Vamos a vernos a la pregunta. Si la probabilidad de escoger una de ellas que cumpla dos características determinadas es 0, estas características podrían ser que la probabilidad sea 0, es decir, que no se dé, que esa situación no sea posible. Entonces tenemos que irnos de las opciones de respuesta a la tabla. Entonces vamos a ver, ojo, es que sea 0, es decir, que no se cumple esa condición. Veamos. Y lo vamos a explicar acá. Dice, ser una carta negra y un número par. Miremos que las cartas negras están indicadas acá, las rojas de estos lados, y que en las cartas negras, mire los números que pueden haber. 2, 4, 6, 7, 8, 10. O sea, hay números pares. Eso sí puede pasar. Entonces, ahí la probabilidad no sería 0. Descartamos la opción A. B, ser una carta roja y ser de picas. Nos vamos nosotros a las cartas rojas y nos damos cuenta que en las cartas rojas no hay picas. Efectivamente, esa podría ser la opción. Miremos a ver qué pasa con las otras opciones. Cabe resaltar que apenas usted descubrió cuál es la respuesta, usted selecciona inmediatamente para ahorrar tiempo. Ser una carta de corazones y ser un número impar. Entonces nosotros miramos los corazones, pero en los corazones, si nos damos cuenta, sí se puede tener números impares. Está el 3, el 5, el 7, el 9. Entonces es posible ser descartada la C. D, ser una carta roja K y ser de diamantes. Entonces la carta roja, diamantes y buscamos existe la K, sí pasa. Entonces automáticamente nos damos cuenta que la respuesta correcta es la opción B, que no se da. Ahora miremos, dice un octágono regular, mire que nos lo definen, ni siquiera nosotros tenemos que recordar esa definición. Es un polígono de 8 lados y 8 ángulos internos congruentes, es decir, que todos los ángulos internos son iguales en la medida. La figura muestra un octágono regular inscrito en una circunferencia de radio 2, es decir, que de O a Q hay dos. De O a P hay 2, de O hasta este punto hay 2, de O hasta este otro punto también hay 2. Importante, con la expresión X igual a 2 seno de 45 sobre seno de 67,5 grados, se puede calcular en el octágono de la figura la medida D. Entonces vamos a mirar nuestras opciones. Si nosotros miramos esta respuesta, nos dice X y acá hay 1 grado y acá también. Cuando yo haga esa operación, este seno de 45 es un número y este seno de 45 también es un número. Por tanto, las opciones que me hablen de ángulo estarían descartadas. Inmediatamente yo puedo descartar la opción A y la opción C porque me hablan de ángulos. Ahora, me queda la opción B y la opción D, pero miremos la opción D y esto está clarito. La opción D me dice el segmento OQ, pero acabamos de ver que OQ es el radio y el radio mide 2. Entonces, si el radio mide 2, ¿para qué me están poniendo a usar ese 2 aquí adelante y aparte lo están completando con seno de unos ángulos que están allí? Entonces, examinemos cuál es la opción que nos queda, la B, y que debería ser la correcta. Probemos que realmente eso es lo que ocurre. Entonces, lo que nosotros hacemos es establecer una relación, ¿cierto? Teniendo en cuenta el teorema del seno. Entonces, nosotros decimos, si esto es 135, al nosotros hacer aquí la mitad de esto,
tendríamos 67,5. Por tanto, el ángulo que hace falta es de 45, este que se forma con el centro. Luego, cuando establecemos el teorema del seno, decimos P es a Q, o sea, esta distancia, viéndola como el triángulo que se está formando ahí inscrito en la circunferencia. Entonces, PQ es a seno de 45, porque ese es su lado opuesto y su ángulo opuesto, es a 2, porque ya sabemos que OQ mide 2, es a 2 como seno de 67,5, que sabemos que es la mitad del ángulo de 135. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como necesitamos encontrar a PQ, que sería nuestra X, nosotros hacemos regla de 3 simples, 2 por seno de 45 entre seno de 67,5 y listo. Pero mire que sin haber hecho eso, por simple inspección y análisis, nosotros llegamos a que la respuesta correcta es B. Seguimos con la pregunta número 31. En una fábrica, se aplica una encuesta a los empleados para saber el medio de transporte que usan para llegar al trabajo y luego decidir si se implementa un servicio de ruta. Los resultados mostraron, entre otras, estas 3 conclusiones sobre un grupo de 100 empleados que viven cerca de la fábrica y que se desplazan únicamente en bus o a pie. Ojo, importante, un grupo de ¿cuántos empleados? De 100. Por tanto, cuando nosotros miremos esos porcentajes, lo podemos tomar como dato real, porque decimos el 60%, si tenemos 100 empleados serían 60. Listo, el 20% serían 20, el 40% serían 40. Ahora nos dice, el 60% del grupo son mujeres, el 20% de las mujeres se desplazan en bus, el 40% de los hombres se desplaza caminando. ¿Cuál de las siguientes tablas representa correctamente la información obtenida en este grupo? Entonces vamos a examinar. Tenemos un total de 100 empleados. Vamos a mirar la primera característica que nos dan o la aclaración que nos hacen. Dice el 60% del grupo son mujeres, es decir, 60 son mujeres. Yo me voy a la columna de cada una de las opciones donde dicen mujeres y cuando yo sume tanto las mujeres que van en bus como caminando, debo tener un total de 60. Y aquí ya vemos en la primera opción una incongruencia porque hay 100, 60 solo que están en bus y me están diciendo que en bus está viajando 20%, entonces no coincidiría porque entre todas tendría los 100 empleados y no tendría validez. Si nos vamos a la B, entonces cuando yo hago la suma tengo 8 y 2 son 10, llevo 1, 4, 5, tengo 50 y me están diciendo que el 60% son mujeres, entonces la B tampoco es correcta. Si me voy a la C, entonces yo estoy diciendo que hay 60 mujeres, 20 más 40, 60, y me están diciendo que el 20% de las mujeres se desplazan en bus. Ojo, pero es el 20% de las mujeres, no me están hablando del 20% de toda la cantidad, ¿cierto? Me están hablando del 20% de esas mujeres. Si el 60% son mujeres, ahora es el 20% de ese 60. Entonces, ¿cómo lo saco? Y eso es importante porque al principio yo dije que aquí podíamos tomar el dato como cantidad real, pero sería en este caso porque me están hablando del 60% de todo el grupo, o sea, de los 100 empleados sería 60% son mujeres, o sea que el 40% son hombres. Ahora me están diciendo que el 40% de los hombres se desplazan caminando, o sea, de esos 40 hombres, hay 40% que se desplazan caminando. Entonces hay que ser cuidadosos con el análisis de eso. Entonces, de esas 60 mujeres, dice que el 20% se desplazan en bus. Ahí podemos confundirnos y podemos decir automáticamente, uy, no, es la C, porque dice que 20%, 20 mujeres que se desplazan caminando. Cuidado, es el 20% de las mujeres y ya sabemos que las mujeres son 60, entonces saquémosle el 20% a 60. ¿Cómo lo hacemos? 60 por 20 sobre 100, que es lo que hacemos acá. Cuando nosotros hacemos la operación, tenemos 120 entre 100 y nos da igual 12, por tanto la respuesta correcta sería D y no tendría que mirar de esa forma la última opción que tengo. Listo, entonces opción D, respuesta correcta. Siguiente pregunta, un trapecio isósceles es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos y otros dos de igual medida. En un plano cartesiano se dibuja un trapecio isósceles, de modo que el eje Y divide al trapecio en dos figuras iguales.
Si las coordenadas de los vértices del trapecio son menos 4,2 y menos 2,8, ¿cuáles son las coordenadas de los otros dos vértices? Importante, dos cositas. Examinar la ubicación en los ejes en el plano cartesiano y tener en cuenta algo que nosotros llamamos el efecto espejo. Cuando nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, llamamos al efecto espejo cuando tenemos un eje que divide a la figura en dos partes iguales. Exactamente es lo que nos dice nuestra situación, que se está dividiendo el trapecio en dos figuras iguales. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el efecto espejo en Y sería que esta mitad, esta figura que está acá, se reemplaza o se traslada o se ubica o se refleja, porque es un espejo realmente, se refleja en Y, pero cambia de signo en X, porque obviamente cambia su posición en X, pero se conserva en Y. Y cuando hacemos el efecto espejo en X, cambia el signo en Y, pero se conserva X. Entonces, teniendo en cuenta eso, como es un efecto espejo en Y, mire lo que está diciendo. El efecto espejo en Y lo que hace es cambiar de signo en X y se conserva en Y. Entonces, ¿qué es lo único que va a pasar? Que va a cambiar de signo en X y se conserva en Y. Entonces tenemos ese menos 4 pasa a ser 4 y este menos 2 pasa a ser 2. Entonces, automáticamente nuestra respuesta correcta, allí nosotros la podemos observar claramente, que es nuestra respuesta B. Ojo, que tratan de embolatarnos, por decirlo así, colocándonos la segunda coordenada que presentaban en la pregunta como primera y que no nos podemos confundir con la A porque nos están cambiando las abscisas en coordenadas y las coordenadas en abscisa. Entonces, las ordenadas con abscisa. Entonces, mucho cuidado con esa pregunta. La pregunta número 34 y 35 se responden con base en esta información. Entonces, vámonos a la pregunta y luego examinamos lo que necesitamos de la tabla, de las tablas. Dice, después de analizar la información, Ángela afirma, con la modalidad 1, el valor de la cuota disminuirá 50,000 en cada mes. La afirmación es correcta porque, ¿qué es lo único que yo necesito hacer? Irme a la modalidad 1 y verificar por qué la afirmación es correcta. Entonces, tengo que ir a examinar las opciones que me están presentando allí. Entonces, en la parte de abajo de la tabla dicen cualquier modalidad de saldo del crédito de cada mes será igual a la diferencia entre el saldo del crédito del mes anterior y el abono del crédito realizado en el mes. Entonces vamos a examinar. Dice, con la modalidad 1 el valor de la cuota disminuirá 50,000 en cada mes. Entonces vamos a mirar cómo están teniendo en cuenta el valor de la cuota, la modalidad 1. Entonces tenemos que se va a adquirir un crédito de 6 millones. Entonces, ¿cómo se examina el valor de la cuota en la modalidad 1? Dice, abono al crédito, valor del crédito entre 6. Tenemos que ir haciendo eso. Entonces, valor del crédito entre 6, 6 millones entre 6 me daría 1 millón. Y luego dice, los intereses, 5% del saldo del crédito. Entonces, quiere decir que el abono al crédito que yo estaría ahí dando sería el 1 millón por 5 sobre 100, que sería 50,000 pesos. Pero, ¿qué va a ir pasando? ¿Qué va a ir pasando entonces? Miremos las opciones. El interés total del crédito será 300,000 y cada mes disminuirá 50,000. Ojo, el interés del crédito es 300,000, entonces hay que mirar esa parte. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero bueno, a mí no me están hablando como tal del interés total. Ahí me están hablando del interés teniendo en cuenta el abono del crédito, el saldo del crédito. No nos vamos lejos, es la información de la tabla la que me debe decir. Cada mes se abonará el crédito 1 millón y el interés disminuirá 50,000. Y eso es claro porque es lo que acabamos de hacer. Cada mes le vamos a abonar 1 millón porque está diciendo el valor de crédito entre 6 y le vamos a ir disminuyendo y el interés va a ir disminuyendo en 50,000 pesos. Entonces, mire lo importante. Bien, entonces tenemos que nuestra respuesta correcta es B. Sobra ver las demás opciones. Cada mes aumentará el abono del crédito en 50,000. Eso pues no es cierto, porque entonces yo estoy abonando siempre 1 millón, 1 millón, 1 millón, y si estoy abonando el interés va a ir quitándome porque lo dice claramente en la parte de abajo, diferencia entre el saldo del crédito del mes anterior y abono del crédito realizado en el mes. Entonces hay una diferencia, ¿bien? Y el abono del crédito disminuirá 50,000 cada mes, al igual que el interés. Eso no es cierto. Bien,
35. El interés total del crédito es la cantidad de dinero que se paga adicional al valor de este. ¿Cuál o cuáles de los siguientes procesos podría utilizar la entidad para calcular el interés total del crédito de Ángela si se pagara con la modalidad 2? Y ahí nos dan unos procedimientos y me dicen, escoja cuál de esos procesos me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a la tabla, pero en la parte de la modalidad 2. Y la modalidad 2 hace lo siguiente: valor del crédito más el 20% del valor del crédito entre 12. Entonces, miramos el proceso 1, dice calcular el 20% de 6 millones. El 20% sabemos que es 20 sobre 100 por los 6 millones que nosotros tenemos y sería 1.200.000. Entonces recordemos y dice el interés total del crédito es la cantidad del dinero que se paga adicional al valor del mismo. Entonces, ¿cómo podría yo trabajar esa parte de la pregunta? Yo podría mirar el proceso 1 y pues me estaría perfecto porque dice, calcule el 20% de los 6 millones, porque mire que acá como estamos evaluando la cuota y mire que me están diciendo que esto es el porcentaje que le estoy agregando. Mire, valor del crédito, 12, si nosotros despejamos ese 20% de esta ecuación que nosotros tenemos aquí, diríamos nosotros 20% va a ser igual al valor de la cuota por 12 menos los 6 millones, que es lo que yo estoy teniendo como crédito base. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nuestro 20% está correspondiendo al 1.200.000. Entonces, tendríamos que el proceso 1 es válido. El proceso 2 dice calcular el 20% de 6 millones y multiplicarlo por 12. O sea, no tendría sentido si yo estoy sacando el 20% y lo voy a multiplicar por 12. Mire que con esta opción que nosotros tenemos acá estaríamos perdiendo total sentido a la aclaración. El proceso 2 está como ahí como preocupante. Y el proceso 3 dice calcular el valor de la cuota multiplicándolo por 12 y al resultado restarle 6 millones, que es un poquito lo que nosotros representamos acá al mirar cuando despejamos básicamente este 20%, porque es lo que estábamos examinando. Digamos que la parte es como mirar de una manera más compleja o más larguita el proceso número 1, pero también es válido porque está haciendo exactamente lo mismo. Calcular el valor de la cuota, multiplicarlo por 2 y restarle los 6 millones, que eso sería el 20%, por la forma en la que está dada el valor de la cuota de la modalidad 2. Por tanto, la respuesta correcta en 35 es C, 1 y 3 solamente. Pregunta 36. Una fábrica de lápices que realiza el control de calidad de sus productos selecciona una muestra de 100 lápices. En la siguiente tabla está la longitud de esto. Seguimos. Con base en la información presentada en la anterior tabla y teniendo en cuenta que el margen de error del control de calidad es del 3%, el porcentaje correspondiente a los lápices producidos que miden 1 milímetro están entre, y ahí me hablan de porcentaje y resulta que los lápices me lo están dando en una cantidad exacta. Entonces, ¿qué hago? Pero me están dando el margen de error en porcentaje. Entonces, ¿dónde nos tenemos que concentrar? En los lápices que miden 150 milímetros, es decir, que me voy a concentrar en la cantidad de lápices que dice 10, pero yo tengo que mirar es el porcentaje de esa cantidad de lápices. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como tenemos un margen de error del 3% y al nosotros mirar que tenemos 100 lápices, entonces nosotros estamos hablando de que este 16 me está representando el 16%. Bien, de la cantidad de lápices. Ahora, como el margen de error es un intervalo, puede pasar esto, es más o menos esto, entonces sumémosle y restémosle al 16 ese margen de error del control de calidad. Decimos 16 menos 3, 13, 16 más 3, 19. Por tanto, nuestra respuesta correcta en este caso sería la respuesta B. Bien. Luego nos vamos a la pregunta 37 y dice, sobre una circunferencia de centro cero se localizan dos puntos, P y P' diferentes. De las siguientes, ¿cuál figura no puede resultar al unir entre sí los tres puntos, 0, P y P'? Ojo, debo unir entre sí los tres, ninguno me debe quedar suelto. Entonces, ¿qué puedo formar? Vamos a mirar opción por opción y vamos descartando de una. Entonces, miremos. La primera opción dice, acá pues ya encerramos y decíamos que un radio y una circunferencia, pero vamos a validar cada una. Dice A, un triángulo isósceles.
llámese O al centro, ¿cierto? Y podemos tener en este punto P y en este punto P', es válido porque al yo unirlos lo puedo hacer. Y un triángulo isósceles que me dice que dos lados son iguales. Y esos dos lados iguales pueden ser dos radios. ¿Listo? Un radio de la circunferencia. El radio está formado por un punto que es el punto central y un punto de la circunferencia, es decir, dos puntos no más. Entonces, no necesitaría unirlo con otro más, me faltaría unirlo para poder cumplir la pregunta. Entonces, esa está ahí como que no. Luego decimos un triángulo equilátero, lo mismo, pero ahora podemos abrir muchísimo más los puntos P y P'. Es válida también. Y cuando hablamos de diámetro, recordemos que el diámetro, si bien es la cuerda más larga que une dos puntos de la circunferencia, pero pasa por el centro y al pasar por el centro está tocando ese punto. Entonces tendría un punto en el centro más los dos puntos en extremo a extremo de la circunferencia. Por tanto, el único enunciado que no se cumple es la opción B. Bien, radio de la circunferencia. Y mire que nos colocan en negrita el no. Pregunta número 38 y nos dan una imagen súper grande y me dicen responda a la pregunta 38 y 39 de acuerdo con la información. Entonces vamos a leer la pregunta y examinemos qué pasa. Dice pregunta 38, se quiere saber cuál de los jugadores que aparece en la gráfica consiguió un mayor porcentaje de victorias en las finales de Grand Slam y se concluyó que fue el jugador C. Esta conclusión es incorrecta porque, entonces vamos a mirar. Ojo, los jugadores que aparecen, que hayan conseguido un mayor número de victorias en Grand Slam. Entonces, vamos a ir examinando cada una de las opciones, pero mire lo que me están pidiendo a mí aquí. Teniendo en cuenta los daticos y dice, con base en la información de la gráfica, porque es que yo no puedo ir a mirar más cosas. Entonces, cuando me están hablando del porcentaje de victorias, me están hablando de una relación con los partidos jugados. Entonces, el porcentaje de victorias va a ser el número de victorias que tenga por 100 entre la cantidad de partidos jugados. Ahora, me dicen que esta conclusión es incorrecta porque entonces, ojo, habían elegido al jugador C y teniendo en cuenta cómo definimos nosotros el porcentaje de victorias, aquellos que juegan de pronto fútbol y demás saben un poco de este tipo de cosas. Entonces nosotros miramos que la opción A y B están hablando de años y para las victorias no tiene nada que ver con los años, ¿cierto? Entonces podríamos descartar inmediatamente la opción A y la opción B. Ahora, me dice, el más efectivo es el jugador D con 77,8% de efectividad en las finales. Podríamos mirar porque listo, están hablando de una efectividad, bien, pero entonces vamos a mirar qué pasa con la D. No supera los torneos ganados en cancha dura del jugador A. Entonces, si nosotros miraríamos los torneos ganados en cancha dura del jugador A nosotros no nos están de pronto mirando solamente los torneos de cancha dura, sino específicamente, pues, los torneos de manera general, ¿cierto? Dependiendo, mire que acá tenemos los abiertos de Australia, los Ronald Garros, el otro lugar y los abiertos de los Estados Unidos. Hay dos de ellos que sí están en cancha dura, pero entonces vamos a mirar la opción C, que es la que nos tiene como un poco más completo. O sea, está claro que en ese caso nuestra opción no tenemos más nada que examinar, tiene que ver con la efectividad, tenemos que es la respuesta C. Dice, considerando solamente los torneos jugados en cancha dura, mire que ahora sí nos especifican solamente los torneos en cancha dura, ¿cuál es el promedio de torneos ganados por los 5 jugadores? Entonces vamos a mirar, vamos a devolvernos un poco en la pregunta, porque la pregunta nos decía, dice, en Australia y Estados Unidos se juega en cancha dura. En Australia y Estados Unidos, es decir, que tenemos que mirar los cuadritos que estén completamente en negro y los cuadritos que estén rodeados en negro y tengan como unas chispitas, porque los demás están hablando de que son en césped. Ojo con eso, ¿bien? Entonces vamos nosotros a mirar ahora nuestra pregunta 39. Como ya sabemos, los torneos de cancha dura serían estos dos. Vamos a mirar cómo está cada jugador y después sacamos el promedio. Tenemos en total 5 jugadores. Entonces acá nosotros tenemos 1, 2, 3,
3 de Australia, 1 de Estados Unidos, en total tenemos 4. En este tenemos 1, tenemos 2, porque los demás están en césped, entonces acá tendríamos 2. Acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entre Australia y Estados Unidos, que son los que se juegan en cancha dura. Para el jugador D tenemos 7 examinados de la misma manera, y en el jugador E no tenemos ninguno porque están en Ronald Garros y esos son juegos en césped. Cuando sumamos toda esa cantidad, 9 más 4, 6, más 9, 15, más 7, 22, más 0, 22, entre 5 nos da un total de 44.4. Por tanto, la respuesta correcta allí sobre el promedio es la D. La pregunta número 40 dice, ¿se pueden encontrar números racionales mayores que un número entero K? Ojo, eso es una afirmación. De manera que sean cada vez más cercanos a él. Y nos dicen cómo, calculando K más I sobre J, con J un entero positivo. Cuanto más grande sea J, y eso es importante, o sea, cuanto más grande sea este número que está acá, más cercano a K será el racional construido. ¿Cuántos números racionales se pueden construir cercanos a K y menores que K más 1 sobre 11? Ojo, menores que K más 1 sobre 11. Devolvámonos a esta parte que nos dice, cuanto más grande sea J, es decir, cuanto más grande sea el numerito que coloquemos en el denominador, más cercano va a estar acá. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ir aumentando el valor de CJ, aumentar el valor de CJ, aumentar el valor de CJ. Y entre más nosotros aumentemos el valor de CJ, va a ser mucho menor a este K más 1 sobre 11. Entonces vamos a mirar nuestra análisis, cómo quedaría. K más 1 sobre 11, K más 1 sobre 12, y yo puedo seguir aumentando porque recordemos lo que nos dice, cuanto más grande sea J, más cercano va a ser acá el racional construido. Entonces, a la final, nosotros vamos a poder expresarlo como K más 1 sobre N, donde ese N va a tender al infinito. Yo puedo colocar 1 sobre 45.000 millones y me va a dar un número completamente cercano acá. Listo. Miremos entonces nuestras opciones. 10, que es la cantidad de racionales menores que 11, una cantidad infinita, pues existen infinitos números enteros mayores que 11, importante. 11 es el número que equivale a este caso a J, eso es verdad, pero no tiene nada que ver. El 11 es el número que equivale en este caso a J, en el ejemplo que colocaron allí, donde nos están diciendo que sean menores que esa cantidad, pero no me va a indicar cuáles son los racionales que van a estar en ese rango. 1, pues el racional más cercano se halla con J igual 10, es decir, con K más 0,1, eso no tiene sentido. Verdaderamente nuestra única respuesta correcta por el solo hecho de que diga entre más grande sea J, más cercano a K va a ser el racional construido, es la respuesta B. Me voy a la pregunta 41, dice, en la figura se representa una cancha de fútbol con la medida de sus lados, y me dicen que tiene 100 metros en esta parte horizontal y que tiene 10 en esta parte vertical. Lo podríamos mirar desde nuestra perspectiva como base por altura, pero ahí sería como el ancho por el largo. Dice, un arquitecto realiza una maqueta del diseño de la cancha con las medidas de los lados 100 veces menor que las medidas originales. Ojo, dato importante, con medidas de los lados 100 veces menor. Y mire qué está pasando, que cuando yo estoy hablando de 100 veces menor es que estoy haciendo una conversión, porque ya no estaría hablando en metros, sino que estaría hablando en una unidad menor, estaría hablando en centímetros. Entonces, por esa razón, yo automáticamente puedo descartar un par de opciones, ¿cierto? Yo ahí puedo descartar inmediatamente, me pasé, puedo descartar las opciones que dicen metros, o sea, la A y la C podrían estar descartadas automáticamente. Ojo, ¿por qué he hecho? Porque dice la medida de los lados 100 veces menor a las medidas originales. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Voy a dividir el 60, que es esta altura, entre 100, y la base sería, ese 100 entre 100 sería 1. Entonces, yo estoy poniendo las medidas 100 veces menor. Entonces, yo digo, un metro son 100 centímetros, 0.6 metros serían 60 centímetros.
pero yo lo voy a expresar porque si nos damos cuenta en las opciones de respuesta, todos están expresados en potencias de 10. Entonces, ¿qué sería por lo menos ese? Si yo quisiera que estuvieran en metros, ojo con eso, yo tendría que examinar cómo voy a multiplicar yo por 10. Por ejemplo, si lo dejaba en metros, yo puedo decir 6 metros por 10 a la menos 1. Listo. Y dependiendo de la cantidad de 0 a la menos 2. Pero yo tengo que estar pendiente porque cuando multiplica acá, si tengo un metro, tiene que ser por 10 a la 0 para que me dé 1. Y yo me doy cuenta que en las opciones no hay ninguna que me diga 10 a la 0. Por eso es que no podemos mirar en metros. Y nos vamos a los centímetros. Entonces, por eso convertimos las medidas que nos están dando en metros en centímetros. Y decimos 0.6 metros por 100, por 100 tendríamos 60 centímetros. Ahora, ¿cómo expreso yo eso en potencias de 10? Eso sería 6 por 10 a la 1. Y si tengo un metro, que son 100 centímetros, eso sería 1 por 10 al cuadrado. Y automáticamente me doy cuenta que la respuesta correcta en ese caso sería la D. Mire que estaba clarito. Ahora dice pregunta 42. El área de los rectángulos que se pueden construir a partir del origen, los ejes y un punto que pertenece a la gráfica de la función f de x igual a 5 sobre x, donde x es mayor que 0, se va a describir con la expresión a sub x igual a x por f de x. Y me muestran esa gráfica. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a sub x? Ojo, esta me están diciendo que es mi función f de x, que es esta que yo tengo aquí, ¿cierto? Pero ahora necesito saber cómo me va a quedar la expresión a de x. Esta gráfica no es que me vaya a ayudar mucho para encontrar el resultado de la otra, por el contrario, rápidamente nos podría llevarnos a confundir y creer que es la d. Lo único que tenemos que nosotros hacer aquí es un reemplazo, darnos cuenta que a sub x está expresado en términos de f de x. Me está diciendo, oiga, pero coja f de x y reemplácelo allí. ¿Y cuánto vale f de x? 5 sobre x. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y decimos x por 5 sobre x, tendríamos 5x sobre x, se cancelan las x y solamente queda el 5. Ahora, ¿cómo grafico yo una función que siempre me va a dar 5? Fácil, porque yo digo, si x vale 1, lleva a ser 5. Si x vale 2, lleva a ser 5. Si x vale 3, lleva a ser 5. Si x vale 4, lleva a ser 5. Si x vale 5, lleva a ser 5. Y no va a haber ni un decrecimiento ni un crecimiento, sino que se va a mantener constante. Por tanto, la respuesta correcta es B. Seguimos. Responda a la pregunta 43 a la 45 de acuerdo con la siguiente información y nos hablan de un subsidio de vivienda, que es lo que llamamos SFB, y de los salarios mínimos mensuales legales vigentes a los que se tienen derecho. Vámonos a la pregunta y luego examinamos esa parte. Dice, con el subsidio familiar de vivienda, más los ahorros con los que cuente el grupo familiar y el crédito que obtenga de una entidad financiera, se puede comprar la vivienda. Por tanto, el procedimiento correcto para estimar el valor de crédito que debe solicitarse en el banco es, mire que a pesar de que tenemos que irnos a mirar la gráfica, acá nos están diciendo es cómo nosotros podemos examinar la solicitud de ese crédito. Entonces nosotros podemos decir, mire, recuerde que hay unos ingresos, recordemos que hay unos ahorros, vamos a mirar, recordemos que hay unos ingresos, recordemos que hay unos ahorros, acá nos hablan de ingresos, los valores y el valor del subsidio. Entonces nos dice el valor de crédito puede ser ingresos más ahorro, más subsidio, más el valor de la vivienda. Entonces examinemos bien esa parte. Valor del crédito va a ser el valor de la vivienda menos los ahorros, menos los subsidios. El valor del crédito va a ser igual a los ingresos más los ahorros menos el subsidio más el valor de la vivienda. El valor del crédito va a ser el valor de la vivienda más el subsidio menos los ahorros. Analicemos bien. El valor del crédito que nosotros vamos a tener va a ser el valor de la vivienda, pero le voy a quitar el ahorro que ya yo tengo y el subsidio que me van a dar, porque son con los dineros que ya yo cuento. Si ya yo cuento con eso, pues la vivienda me va a costar un poco menos y voy a tener que prestar mucho menos. Entonces, la única respuesta, pues, que necesita allí ser clara y efectiva es esa parte, ¿no? Que tener claro que cuando se está hablando de esos bienes, nosotros tenemos que tener en cuenta con qué contamos y qué nos hace falta.
Entonces tenemos que nuestra respuesta correcta es B. Pregunta 44. Una persona observa la información de la tabla, elabora la gráfica que se presenta a continuación. Ya sabemos que estamos con base en los ingresos, en los subsidios, en la compra de vivienda. Dice, la gráfica presenta una inconsistencia porque... Entonces, mire que nos están relacionando dos cosas importantes. Nos están relacionando los subsidios en salarios mínimos legales vigentes y los ingresos en salarios mínimos legales vigentes. Ahora, ¿dónde estaría la inconsistencia? Tenemos que irnos a la manera en la que están expresadas las gráficas. Mire que nos hablan de ingresos. Si nosotros miramos, por ejemplo, los ingresos desde 0 a 1, los ingresos desde 0 a 1, el valor del subsidio sería de 22. Y mire que entre 0 y 1 no hay nada. Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, entre 1 y 2, que sería, pues, estaría partido en dos partecitas, entre 1.5 y 1.5 y 2, y me dicen, bueno, sería 21.5, y mire que si yo me voy acá, 21.5 estaría por aquí encimita y no se observa absolutamente nada. Ahora, si me voy, por ejemplo, del 2 al 2.5, sería 19. Entonces yo debería estar por debajo del 20, 19. Y mire dónde está en el 2, está en el 15, o sea, no tiene sentido. Estaría básicamente donde está el punto 5. Si de pronto viene en una disminución, pero no es completamente lineal, porque hay un intervalo desde hasta, y eso no lo está representando. Ahora vamos a ver entonces, con base en las opciones, cuál sería nuestra inconsistencia. La correspondencia entre los ingresos y subsidios es inversa, pero no disminuye de manera constante y continua. Está bajando, sí, lo vamos viendo, pero no es lineal esa bajada, no está constante, no es continua. Hay unos tramos, unos intervalos que me permiten pues tener ahí esa cantidad de datos. Bien, entonces la respuesta correcta allí sería B. 45. Una familia con ingresos entre 0 y un salario mínimo recibe un subsidio equivalente a. Y nos damos cuenta que la respuesta lo que hace es empezar a relacionar los ingresos que tienen entre ciertos salarios mínimos en comparación con los subsidios de otra familia, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hacer el análisis. Si nosotros miramos en la primera, la opción A nos está diciendo 22 entre 19, pero ¿de dónde sale eso? Vamos a mirar qué pasa. Las familias de ingresos entre 1 y 2.25 salarios mínimos, estaríamos aquí. 2.25 salarios mínimos sería 19. Y como nos están hablando en relación a los de ingresos desde 0 y 1, sería 29 entre los 19, 1.6. En la opción 2 lo está relacionando con los ingresos de 2.5 a 2.75. Si yo me voy acá son 15, hago la división, 22 entre 15, 1.47, y mire que me está dando 1.8. Cuando hago luego la relación entre 0 y 1, que serían 22, y 3 y 3.5, serían 9, entonces a mí me está dando 2.44. Luego cuando miro la opción D, estoy teniendo 22 entre 4 y eso me da 5.5 y sería la única que tendría validez. Entonces la respuesta correcta es D. 46. Un colegio necesita enviar 5 estudiantes como representantes a un foro sobre la contaminación del medio ambiente. Se decidió que 2 estudiantes serán del grado 10º y 3 del grado 11º. En 10º hay 5 estudiantes preparados para el foro y en 11º hay 4. Entonces, mire que tenemos que hacer un movimiento de un grupo total y voy a sacar de ese grupo un subgrupo. Pero tenemos 2 grupos, 10º y tenemos 11. Entonces, ¿qué nos está invitando acá? A que nosotros tenemos que trabajar con combinaciones. No nos importa el orden acá en el que vayan. Sabemos que van a ir de 10º y 11º. El proceso acá es mirar cómo vamos a tomar cada uno. Entonces, nosotros tenemos que para 10º tenemos ahí en total 5 estudiantes que están preparados para el foro, pero yo necesito 2. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la combinación de n en r? N factorial sobre r factorial, n menos r factorial. Entonces, yo lo que voy a hacer es 5 factorial sobre 5 factorial, 5 menos 2 factorial, que sería acá 3 factorial en el denominador,
y hago mi operación. Simplemente es hacer mi operación. 5 factorial, recordemos que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 2 factorial es 1 por 2, 3 factorial 1 por 2 por 3. Al hacer esas divisiones, obtengo que para décimo tengo 10 opciones y que para 11, haciendo el mismo procedimiento, pero ahora son 4 estudiantes y voy a llevarme 3, haciendo 4 factorial entre 3 factorial, 4 menos 3 factorial, obtengo 4, pero los tengo por separados. Y ahora las posibles combinaciones entre los de 10 y los de 11, tenemos 10 por 40, 40 opciones. Por tanto, la respuesta es evidente, tenemos opción D. Cuando nos vamos a la pregunta 47, nos hablan de que entre los 16 estudiantes de un salón de clase se va a rifar una boleta para ingresar a un parque de diversiones. Cada estudiante debe escoger un número del 3 al 18. El sorteo se efectuará de la siguiente manera. Se depositan 6 balotas de una urna, cada una numerada del 1 al 6. Se extrae una balota, se mira el número y se vuelve a depositar en una urna. El cambio se repite 2 veces más. La suma de los 3 puntajes obtenidos determina el número ganador de la rifa. Si en la primera extracción del sorteo se obtuvo un 2, es más probable que el estudiante que escogió el 10 gane la rifa a que la gane un estudiante con el número 7, porque ahí nosotros nos tenemos que dar cuenta que tenemos una parte importante y es las opciones de escoger números del 13 al 18 que se está moviendo de acuerdo pues con la campana de Gauss, y que los datos centrales son los que van a tener más opciones porque tenemos incluso la extracción y la repetición. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos la relación entre el que tiene las 10, el que tiene 10 y el que tiene 7, volvamos a mirar porque mira lo que nos dice. Debe escoger un número del 3 al 18. Bien, y dice, se depositan 6 balotas, del 1 al 6 se extrae una, se mira el número y se vuelve a depositar. Se mira uno y se vuelve a depositar. Entonces dice, si en la primera extracción del sorteo se obtuvo 2, es más probable que el estudiante que escogió el número 7 gane la rifa en relación con el estudiante que obtuvo el número 10, gane la rifa en relación al estudiante que tuvo el número 7. ¿Por qué? Porque es que cuando restamos ya el 2 que ya tenemos, al 10 la suma le debe dar 8 y al 7 la suma le debe dar 5. Pero mientras que el de 10, como lo vemos aquí, todas las posibilidades que tiene de que se den esas sumas con las 6 balotas que tiene, el de 7 solamente tiene 4. Entonces, por tanto, dice, al ser mayor el número escogido es mayor la probabilidad de ganar. Eso no es tan cierto, porque ambos sacaron en la primera extracción 2. Dice, es más probable seguir obteniendo números pares. Eso tampoco es cierto. Es mayor la diferencia entre 10 y 18 que entre 2 y 7. No es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque el primer estudiante tiene una posibilidad más de ganar que el segundo. Bien, porque ya sacó el 2. Bien, entonces la respuesta correcta sería B. La pregunta 48 dice, la expresión 10 al cubo es igual a I sobre I sub 0. Relaciona la sonoridad de un sonido de 30 decibeles con su intensidad y una intensidad menor, que es I sub 0, que percibe el oído humano. ¿Cuántas veces es el valor de I respecto al valor de I sub 0? Es decir, exprese I en relación a I sub 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Despejar I en la fórmula que me dieron. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Quitar ese I sub 0 que está allí y pasarlo del otro lado. Y me doy cuenta que cuando lo paso del otro lado, como está dividiendo, pasa a multiplicar y que ese 10 al cubo es realmente 1000. Entonces me quedaría 1000 por I sub 0. Entonces, ¿qué me estarían diciendo? Una milésima, un tercio, 3 veces. Recordemos que una milésima es 1 sobre 1000. Que un tercio es 1 sobre 3, que 3 veces es 3 y que 1000 veces es el número 1000. Entonces, de todas las definiciones que nosotros tenemos, es evidente que yo puedo decir 1000 veces. Ojo, no es una milésima, porque aquí no me está quedando 1 sobre 3. Mire que aquí en despejé es AI. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta, la respuesta correcta es de 1000 veces. 49. En determinada zona de una ciudad se construyen edificios de apartamentos en los que cada metro cuadrado tiene un costo de 800,000 y se asegura a los compradores que en esta zona anualmente el metro cuadrado se valoriza un 5% respecto al costo del año anterior. ¿Con cuál de las siguientes expresiones se representa el costo de un metro cuadrado en esta zona transcurridos N años?
Entonces, de pronto necesitamos un poquito de conocimientos de finanzas, y es que cuando se van a hacer estas compras de inmuebles, por decirlo así, siempre se tiene el costo más una unidad más el porcentaje y pues elevado a la cantidad de años que nosotros tenemos. De eso que tenemos allí, la única opción que me está representando esa cantidad es la D, donde tenemos el costo total más una unidad más 5 centésimas. ¿Pero qué significa ese 5 centésimas? Eso es el porcentaje, 5 sobre 100 es 5%, elevado a la N porque es con el pasar de los años. Por ejemplo, veamos acá, inicialmente arrancamos con 800, pero luego nosotros tenemos 800 más ese 5%. Luego vamos a obtener 1 más eso es 1 más 5 sobre 100, que es lo que acabamos de ver, que es el porcentaje. Al año 2, ¿qué va a pasar? Esa misma cantidad 2 veces. Al año 3, esos mismos 800,000 por esa fórmula 3 veces. De esa manera, cuando lo generalizamos, tenemos la unidad más el porcentaje, más ese porcentaje elevado a la n potencia, porque es con el transcurrir de los años. Por tanto, la respuesta correcta que nosotros obtenemos es D. Muchachos, y con esto llegamos nosotros al fin de nuestro taller IFES, trabajando las preguntas 2018. Entonces, lo importante es que ustedes nos dejen sus preguntas, que nos hagan saber cuáles son las inquietudes, y de pronto fuimos muy rápido para poder aclarar aquello donde hayan quedado dificultades. Espero que esto les pueda ser muy útil y pues seguimos trabajando para ustedes. Que tengan un buen resto de preparación, sigamos trabajando de la mano porque esto les va a ayudar y les va a servir a ustedes.